Muy buenos días, buenas tardes, hermanos y hermanas. Es una alegría y una bendición estar nuevamente aquí con ustedes y poder compartir este tiempo de reflexión, de estudio y de profundización en el conocimiento de las escrituras. Quiero comenzar en esta mañana compartiendo un texto de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 1 del libro de los Salmos, que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Dios, gracias en este día, por tu cuidado, por tu misericordia, por el tiempo, Dios mío, de estar aquí, Señor, con nosotros, dirigiéndonos. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia, gracias por dirigir nuestros pensamientos y dirigir nuestros caminos. Señor, mientras estamos en esta reunión, ayúdanos. Ayúdanos a recibir palabra tuya, ayúdanos a conocer tu palabra, ayúdanos a interpretar tu palabra, ayúdanos a conocerte, Dios mío, cada día y cada momento más y más. Y ayúdanos a ser obedientes a tu voluntad. En Cristo Jesús ponemos esta reunión en tus manos, sujetamos nuestros pensamientos y nuestras emociones a tu señorío y a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos y hermanas. Es un gusto, es una bendición. Una alegría poder continuar, poder estar aquí con cada uno de ustedes. Hoy, en esta mañana, vamos a estar estudiando acerca de los géneros literarios. Y antes de comenzar con la presentación de la clase, quisiera hacer una reflexión o una pequeña introducción acerca de la pregunta Prende. que tiene en esta semana como tarea, la cual es, la pregunta es: ¿qué es palabra de Dios? Y, estaba viendo el sílabo y por alguna razón, al igual que tenemos que tener cuidado cuando estudiamos las escrituras o cuando hacemos un trabajo exegético, hermenéutico de las escrituras, tenemos que poner atención también en los tiempos cuando transcribimos o cuando escribimos lo que hemos pensado, porque algunas ocasiones una pequeña letra, una pequeña palabra puede cambiar completamente el significado de toda la oración y de lo que estamos buscando. Ah, Mi intención al poner la tarea de esta semana era considerar qué es palabra de Dios, pero por alguna razón, entre medio de qué es, incrustamos la palabra la, que es qué es la palabra de Dios y que cambia un poquito. La idea de qué es palabra de Dios, el trasfondo que tiene es considerar los diferentes maneras en que Dios nos habla y los diferentes estilos literarios que nosotros encontramos en las escrituras. Y cuando nosotros pensamos de palabra de Dios, algunas veces tenemos la idea de decir que Dios llama a un personaje y ya sea que esté de rodillas, ya sea que esté sentado, de alguna manera está escuchando esa palabra que Dios le está dictando, le está iluminando o le está transmitiendo a través de sueño o visión, y inmediatamente va, se sienta en una mesita
y comienza a agarrar un pergamino y comienza a escribir lo que Dios le dictó, lo que Dios le reveló, lo que Dios le dio en sueño. Ya sea de una manera mm, poética, a través de un canto, como haya sido de diferente estilo. Pero cuando leemos en las escrituras nos damos cuenta de que en algunas ocasiones, como cuando leemos del libro de Génesis, en el libro de Génesis, lo que encontramos como palabra de Dios es una narración de una historia o la vivencia de un personaje. Su vida es palabra de Dios. Encontramos un canto es palabra de Dios y no necesariamente es que se escuchó Dios invitó al personaje, al escritor y le dijo, siéntate que tengo palabra. El escritor del libro de Génesis no lo encontramos diciendo, así dice el Señor y Abraham fue esto, sino que comienza diciendo, narrándonos una historia como la biografía, de alguna manera, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, a través de todos los escritos bíblicos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, vamos a encontrar diferentes maneras literarias en las cuales Dios nos habla. Ahora, es importante conocer las diferentes formas literarias porque significa que algunas de estas historias, algunos de estos escritos necesitan ser interpretados, necesitan ser abordados en su estudio de una manera especial, porque algunas ocasiones, bueno, la mayoría de lo que es de visiones, de sueños, muchas veces utiliza muchas figuras simbólicas. Y es nuestra tarea encontrar cuál es el mensaje que está a través de cada uno de esos símbolos. Es muy, muy importante. Aparte, también que como más adelante vamos a considerar que también hay situaciones culturales como también modismos que se utilizan en las escrituras. Me viene a la mente uno de cuando dice que en el Nuevo Testamento que Jesucristo dice el que ama a padre y a madre, dice el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí, o el que no aborrece a padre y a madre no es digno de mí. En nuestro contexto del hoy, de cómo utilizamos la palabra aborrezco, es aborrecer, es rechazar, es, y con una actitud, una connotación negativa y tal vez un poquito malintencionada cuando dice aborrecer, como que nace desde un odio, de un resentimiento hacia alguien y lo rechazamos. Entonces, si lo tomamos ese mensaje literalmente, pues está contradiciendo todo el contexto de las escrituras y el mensaje de Jesucristo. Pero ese pasaje era un modismo del tiempo del siglo primero y tenía que ver con comparación, con que el que ama, como en el otro texto nos lo explica Jesucristo, el que ama más a padre y a madre antes que a mí, ¿no? Entonces, de comparación y de valor. Así que eso lo vamos a encontrar en las escrituras. Ah, la Biblia, permítanme. La Biblia se puede considerar o se considera como un libro religioso, pero también se puede considerar como una obra literaria. Y aparte de eso, también es muy importante considerar que dentro de la literatura hay multitud de géneros literarios. Es como cuando nos sentamos a ver televisión o cuando vamos al cine y alguien nos pregunta sobre el tipo de película que hemos visto, de acción, de romance, de misterio, de terror, cómico, etcétera.
Por lo tanto, también necesitamos saber qué géneros literarios hay en la Biblia para luego poder hacerle al texto las preguntas adecuadas y no otras. Como cuando vamos a ver o estamos viendo una película de acción, de guerra, eh, sería tonto preguntar en qué momento los héroes de la película van a entrar en un abrazo y se van a dar un beso, porque no es de romance, es una película de acción, una película de guerra, ¿no? Quizá la pregunta sería, ¿en qué momento el héroe de la película va a morir? ¿Y en qué momento sale herido? ¿Y en qué momento logra conquistar? Esa es la clase de pregunta que uno va a hacer, ¿no? Porque no es una película de romance. Igual en las escrituras, cuando encontramos esos diferentes géneros, al identificar el género literario con el cual se está expresando el escritor bíblico, entonces tendremos las preguntas adecuadas para abordar el estudio de ese pasaje bíblico. En la escritura, en la Biblia, podemos encontrar una diversidad de géneros literarios, ya que en realidad se trata de una biblioteca, colección de escritos. Muchos le llaman colección de libros, porque consideran que cada parte o cada sección es un libro. Génesis es un libro, Éxodo es un libro, Números es un libro, Levítico es un libro, Deuteronomio, así sucesivamente. Pero cuando nosotros nos profundizamos y investigamos, lo vemos desde un punto de vista crítico literario, entonces descubrimos que en realidad el escrito bíblico es una colección de escritos, de porciones que fueron puestas en una unidad y se les dio un nombre. De hecho, cuando hablamos de el profeta Jeremías, el profeta Isaías, pensamos que Isaías o Jeremías fueron los que se sentaron y escribieron. eh, Algo muy notorio que vamos a darnos cuenta es que en el libro de Jeremías son sermones que están incrustados también ahí, y también el mismo Jeremías da a entender que tenía un secretario que se llamaba Baruch. Entonces el que escribía los sermones, el que escribía los mensajes que compartía Jeremías y las vivencias de Jeremías era Baruch. Así que encontramos eso. También otra cosa que debemos de entender y clarificar es que a diferencia de nuestro tiempo, ahora cuando alguien se escribe con un seudónimo o alguien utiliza el nombre de alguien más para identificar un escrito, se convierte en algo no correcto, violando ciertas leyes. Pero en los tiempos antiguos habían algunos que escribían algunas lecciones, como el libro de los Salmos, decimos, oh, el libro el Salmo, los Salmos los escribió David. Pero cuando vemos en los libros de los Salmos, nos damos cuenta o descubrimos que algunos salmos fueron escritos por otras personas más. Moisés está incluido, y otros más, ¿no? Y entonces algunos escribían y le ponían Cántico de David, pero no necesariamente fue David el que lo escribió. Así que todas esas cosas lo vamos a encontrar y vamos ir descubriendo. Por eso la Biblia es una biblioteca o una colección de escritos, y la cual tiene una variedad de ellos. Incluso dentro de algunos mismos escritos, vamos a encontrar las incrustaciones de múltiples géneros literarios o géneros literarios distintos. Tenemos el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo estamos viendo una Vale, narra- vale, una vale. una narración histórica, pero al mismo tiempo encontramos un canto, como el cántico de Moisés.
Éxodo capítulo 15. Entonces ahí encontramos un himno, el himno de Moisés, que al mismo tiempo es un salmo. Así que encontramos todas esas. También en Éxodo encontramos el otro es los dictados o el género legal, de legislación, como son los 10 mandamientos. Así que encontramos historia, encontramos poesía, encontramos liturgia también, porque al mismo tiempo esos himnos no solamente eran himnos comunes y corrientes, sino que era el programa de un culto. Como también vamos a encontrar el libro de Esther. En el libro de Esther encontramos que es una historia que se nos está narrando, una situación dada también, pero al mismo tiempo el pueblo judío lo ocupaba en la fiesta del Purí. Entonces seguían todo como la clase, como cuando nosotros armamos el programa de un servicio. Algunos pues lo hacen lo que va a ocurrir: una oración, un canto, dos cantos, media hora de cantos, un sermón, pero allá y no lo llevan nada que sistemático o nada programado. A veces es un canto que no tiene que ver con el otro, temas diferentes, pero hay algunos que son más cuidadosos en la liturgia del culto. Comienza con un llamado a la adoración, y todo tiene un tema. Todo el culto, del principio al final, tiene un tema. Si vamos a hablar sobre el señorío de Cristo, entonces hablamos del señorío de Cristo, comienza con el llamado a la adoración, es exaltando a Jesucristo. Después los cantos que van a tener, que van a ver, exaltan sobre Cristo. El sermón tiene que ver con el señorío de Cristo. El final de la bendición de despedida tiene que ver con el señorío de Cristo, todo. Entonces también en las escrituras encontramos esa clase de liturgia. Encontramos letanías y todos diferentes tipos de géneros. Los géneros literarios de la Biblia son la forma de poner por escrito un acontecimiento, un pensamiento, una descripción o una narración. Y las Sagradas Escrituras es el libro de la literatura universal que contiene mayor número de géneros literarios y de diferentes expresiones para expresar la vivencia y convivencia de determinadas culturas en diferentes momentos de la historia. Quizás o algo muy curioso que podríamos decir, que en la Biblia se encuentra la mayor, no hay otro libro, podríamos decir, que tenga tanta variedad de géneros literarios como es las escrituras, como es la Biblia. El lenguaje oral y escrito han determinado una colección de géneros y estilos literarios que han permitido que los autores, escritores, agiógrafos y copistas de los textos sagrados permitido poner por escrito una serie de acontecimientos que reflejan la historia de dos tradiciones: la judía en el Antiguo Testamento y la cristiana en el Nuevo Testamento. Así que el lenguaje, vía de manifestación de estas tradiciones, ha sido y es el canal de transmisión de estas tradiciones. Pero los distintos textos sagrados nos obligan a hablar de estilos diferentes, de formas variadas y de una multitud de expresiones de las que solo podemos dar cuentas a través de la gran variedad de géneros literarios que se dan cita en los textos sagrados de la Biblia. Por lo tanto, es necesario conocer, distinguir y tener en cuenta la variedad de géneros, estilos, culturas que intervienen en la redacción bíblica, y de esta forma entender el contenido de estos escritos, comprender su mensaje y sobre todo poder actualizarlos y hacerlos presente en la vida del creyente en cada tiempo. O sea, en nuestros estudios, diríamos, hay dos eh, elementos muy importantes. Uno, la exégesis y la hermenéutica. La exégesis nos ayuda
a entender, a profundizar, a conocer el texto y a conocer el mensaje original del texto, el mensaje que el Dios nos está dando a través del profeta y lo que está aconteciendo en el momento primario, en ese primer encuentro del profeta con Dios y el profeta con la gente. Y la hermenéutica nos enseña cómo poder aplicar eso que hemos interpretado y traerlo a nuestro contexto actual. Así que para poderlo tanto interpretar, traerlo al contexto actual, como interpretarlo originalmente, tenemos que conocer también qué es lo que nos está diciendo y lo conocemos identificando también su género, qué es lo que tenemos delante de nosotros, qué clase, qué estilo de mensaje tenemos delante de nosotros en la porción bíblica que hemos escogido o que estamos considerando. Así que género es, por lo tanto, la forma en su mayor desarrollo y extensión, el estilo literario concreto, las características determinadas que un autor o agiógrafo ha utilizado a la hora de redactar un escrito, mientras que la forma también de un texto es la unidad literaria más pequeña, fijada oralmente o por escrito, que refleja una manera de hablar o de escribir determinada. En el Antiguo Testamento, la diferencia entre la poesía y la prosa, los oráculos o las profecías y los géneros nómicos son más fáciles de reconocer. Los textos en prosa del Antiguo Testamento son los mejores canales de transmisión y fijación de los géneros literarios del origen oral, como son el discurso, la oración, la plegaria, la predicación, a los que tenemos que también añadir textos procedentes de la tradición legal del judaísmo, o sea, leyes. Añadir los textos también como las colecciones de leyes en estilo apodíctico, casuístico, ritual, festivo y otros escritos epistolares. Cuando decimos escritos epistolares estamos hablando de cartas. También sabemos que en el Nuevo Testamento la mayoría son cartas, las cartas Paulinas, las cartas generales, universales. Están más llenos, son lo que abunda son las cartas. Pero también en el Antiguo Testamento nosotros encontramos cartas, como es el caso de Jeremías. En el libro de Jeremías encontramos también este estilo de compartir la palabra de Dios. A esta colección de escritos de prosa también procedentes de las viejas tradiciones orales, tenemos que añadir los escritos legendarios, mitos, fábulas y otras narraciones que se transmitían de generación en generación en forma oral y popular. Por otro lado, están los escritos provenientes de las tradiciones escritas que recogen datos históricos, acontecimientos biográficos, descripciones de lugares, escenarios, fisonomía y visión. En esta clase podríamos decir cuando estamos leyendo Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, cuando dice en el año segundo del rey Senaquerib, el, el rey de Judá, bla, 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 y menciona tiempo, menciona año y menciona lugar. La literatura poética del Antiguo Testamento, por otro lado, nos sitúa entre nuevos géneros literarios, entre los que se pueden destacar las loas, y los cantos, cantos de victoria, cantos nupciales, como es el caso de el cantar de los cantares y también algunos de los salmos, poemas amorosos, los himnos de guerra, los cantos funerarios, escritos sapiensales, así como la amplia colección de oraciones poéticas en forma de salmos, himnos, cánticos para ser usados en las celebraciones en las liturgias o las celebraciones festivas del pueblo. Y finalmente tenemos que señalar las sentencias, los proverbios, las máximas y otros escritos
que formaban parte del patrimonio cultural del pueblo y que son recogidas y destacados en los escritos del Antiguo Testamento, como también ilustraciones y referentes para los oráculos, profecías y otros escritos de tipo histórico. Es lo que podemos encontrar en las escrituras. Así que de modo superficial podemos hablar de varios tipos de relatos. Eh, Podríamos hablar, por ejemplo, en el libro de Génesis, es lo que aparece en las sagas, es decir, aquellos relatos que nos relatan las peripecias de una familia y nos habla, estas son las generaciones de Abraham. Y Abraham, y comienza hablándonos de Abraham fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos, y Dios le dijo que dejara a su parentela y se fuera a la tierra que él le iba a dar, y llegó Abraham a tal lugar y vivió en tal lugar y Abraham hizo esto y Dios le prometió un hijo a Abraham y vinieron ángeles y después Abraham tuvo problemas con su sobrino Lot y va narrándonos la historia, pero no termina solo en la vida de Abraham, sino que después nos cuenta la siguiente generación y Abraham tuvo un hijo, Isaac, y murió Abraham a la edad de 175 años y después su hijo Isaac no salía de la tienda de su mamá y tuvo que mandarle a traer al siervo para que le consiguiera esposa porque él no parecía que estuviera interesado en casarse, ¿no? Y, y nos va hablando toda la historia y después Isaac tuvo dos hijos que eran gemelos y que hubo un pleito entre ellos y todo eso, ¿no? Entonces esa clase de historia nos lo va diciendo, así que lo que es un estilo que le llaman saga, es decir, relatos que narran las peripecias, la historia de una familia y las podemos encontrar en los ciclos, como dije, los patriarcales, aquellos relatos donde se nos narran las aventuras y el desarrollo de la familia de Abraham, de Isaac y Jacob, y después terminan con José. Toda la línea de una familia termina ahí, después cambia, después con un pueblo. Y así que también podemos encontrar con una etiología en Génesis. Y la etiología tiene que ver con la forma o el estilo en que el escritor busca señalarnos el origen de las cosas. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta de que cuando nos habla en Génesis capítulo 28, del 11 al 22, cuando Jacob está durmiendo y mira una visión, los cielos abiertos y una escalera que salía que de la tierra al cielo y que ángeles subían y bajaban y que al despertar él dice muy asustado, aquí no es más que casa de Dios. Y dice, y le nombra Betel. Entonces, lo que el escritor está en este momento haciendo, ¿no? Mostrándonos esa justificando el lugar. Recuerden que más adelante, cuando ya el pueblo de Israel se asienta en la tierra de la promesa, específicamente en el tiempo de Samuel, que están haciendo, y más adelante de Samuel en todo Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Crónicas se nos va narrando de que ellos también adoraban en Betel. Había un santuario ahí donde ellos adoraban. Entonces lo que el escritor está haciendo, yendo atrás para señalarnos la justificación de por qué es importante el adorar en Betel y de dónde es su origen. Y eso es lo que se llama una etiología, es enseñarnos del origen de algunas cosas como una manera de justificarlo. Como Jacob en el verso 17 dice, qué terrible es este lugar, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo, que en hebreo significa Betel o le puso Betel. Así que encontramos en las escrituras en ciertas ocasiones
También vamos a encontrar con lo de la Babel, la torre de Babel, y le pone y habla que es la tierra de Sinar. Y en el capítulo 11, y entonces nos está haciendo la narración de que originalmente esa tierra no se llamaba Babel, sino que se llamaba Sinar. Y está haciendo la conexión de por qué ahora se llama Babel, eh, y la confusión de lenguas. Así que encontramos esas historias, y esa manera de escribir también en las escrituras. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, hermanos y hermanas? No, bueno, continuamos. También en el texto bíblico encontramos también otras estilos literarios bien conocidos, los que ya conocemos, especialmente en el Nuevo Testamento es más fácil encontrarlos porque Jesucristo los usa mucho, pero no es algo monopolizado por el Nuevo Testamento, sino que también lo encontramos en el Antiguo Testamento, y es el asunto de las fábulas. Por fábula podemos entender aquel relato donde los personajes que intervienen suelen ser animales o vegetales que pretenden transmitirnos una enseñanza moral o la moraleja. Pues bien, las fábulas las encontramos como en el libro de los jueces, en el capítulo 9, verso 6 al verso 15, donde dice que los árboles se reúnen, y los árboles se reúnen porque quieren elegirse un rey. Y se trata de una parábola antimonárquica. Se reúnen, pues, dice en el verso 6 al 15, dice, entonces se juntaron todos los de Siquén, toda la casa de Milo, y eligieron a Mibelet por rey cerca de la llanura del Pilar. Y nos comienza a hablar el verso 8, dice, una vez los árboles a elegir rey sobre ti, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual Y comienza a hablar, son los árboles hablando entre ellos, queriendo elegir a un rey. Entonces eso es lo que conocemos como parábola. Otro de los géneros también literarios con el que nos podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, que también son dichos muy conocidos por nosotros, o dichos, o otra manera de decir un refrán, son también dichos que nosotros utilizamos, como eh, sentencias, y las hay en todas las culturas, en todos los pueblos, como también en la cultura semita. Por lo tanto, algunos de estos han pasado también a la Biblia. Em, todos estos géneros literarios, quiero dejarles saber que no son propios de la fe cristiana, no son propios de la fe judía, no son propios de la Biblia, son también géneros literarios que los encontramos en la literatura también secular, no solamente en la escritura bíblica. Encontramos parábolas en libros o fuentes seculares también. Así que, como en Jeremías 31:29 dice, los padres comieron las uvas verdes y los hijos tuvieron la dentera. No me ven, mira, yo lo veo ahí. Esto, Estamos todos teniendo el video abierto. esto sería el equivalente a nuestro tiempo a decir que pagan justos por pecadores. Eso sería un equivalente a nuestro tiempo. O sea, las culpas por los delitos son pagadas no por los que cometieron los delitos, sino por otros. Un refrán. Ahora, uno de esos, tal vez nosotros en nuestro tiempo, es: dime con quién andas, te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar aprende, cosas así, ¿no? Así que otro refrán que se puede citar es el que está en Samuel 19:24. Dice, hasta Saúl con los profetas
Este pareciera muy confuso, ¿no? Porque la idea que está aquí es que el pueblo, después de que Saúl fue ungido, Saúl lo encontramos juntamente con, con los profetas. Esto nos deja saber también de que había escuelas de profetas en aquel entonces. Y la persona que lo está diciendo es como que lo está viendo de una manera, podríamos verlo como una manera despectiva, como quien dice, como que cualquiera puede pertenecer a la escuela de profetas, ¿no? Eh, es muy difícil encontrarle el significado, pero era un refrán, un dicho que está diciendo. Habitualmente se interpreta de dos maneras esto, como que se mete con la vida de los primeros grupos proféticos o como que la profecía no es hereditaria. Por tanto, hasta Saúl puede andar entre los profetas. Pudiera ser también ah, la tensión, lo que está detrás de este refrán es la tensión que había y que comienza a ocurrir entre Samuel, la familia de Samuel y también el pueblo de Israel, porque Samuel se siente disgustado, Samuel se siente rechazado porque Samuel era el que era el juez en ese tiempo. La gente acudía a Samuel y Samuel esperaba que sus hijos fueran los que heredaran el puesto de juez, solo los que heredaran su posición. Pero cuando el pueblo viene y el pueblo deja ver y señala que los hijos de Samuel no eran buenas personas, y entonces le piden que quieren un rey como tienen las otras naciones, Samuel se resiente. Se resiente, se incomoda porque se siente rechazado. Entonces, probablemente este refrán o este dicho está justificando y está mostrando de que también cualquiera puede ser profeta, no necesariamente tiene que ser un hijo de Samuel. También podemos encontrar himnos y los podríamos definir como cantos que celebran la gloria de Dios. Suelen tener una estructura muy común que consiste en la exhortación al comienzo para alabar a Dios, los motivos para la alabanza y una nueva exhortación final a la alabanza. Tres cosas, tres maneras. De hecho, en el libro de los Salmos lo vemos eh, casi muy claramente. La mayoría de los salmos están puestos así, por lo menos los primeros 41 capítulos del libro de los salmos tienen esta estructura. En el Salmo 1 que leímos, primero habla de bienaventurado el varón, dice que no anduvo en consejo de malos, entonces está alabando los primeros tres versos, es una alabanza a los otros, a alguien que está viviendo justamente. La segunda es una exhortación y al mismo tiempo están mostrando, el salmista está mostrando la gloria de Dios o una exaltación a Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 15, del 1 al 18, encontramos el himno, el canto de Moisés por el paso del Mar Rojo, o sea, después de la salida de Egipto. Así que el lugar propio del himno es la liturgia, es decir, se trata de piezas que tienen su origen y su lugar propio en el culto. Eran cantos que en los tiempos de la Pascua se cantaban, eran incluidos. Diría como en el tiempo nuestro, nosotros tenemos algunas lecturas, pues, según aquellos y aquellas líderes o iglesias que siguen el calendario cristiano, que tienen ya especificado eventos y tiempos, como diríamos Semana Santa, se tiene el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, la Navidad. Entonces se tienen los cantos que son las lecturas bíblicas que tienen que ver. Cuando es Navidad,
lecturas bíblicas que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, con lo de la visita de los Reyes Magos, después y los cantos también que se incluyen. Algunas iglesias ponen los cantos que hablan, que exaltan acerca de la encarnación de Jesús, de Belén, la noche de paz y cosas así, ¿no? Igualmente, estos himnos eran utilizados en los cultos regulares para adorar a Dios. Aparte de eso, también tenemos que entre los himnos también existe una curiosidad porque algunos de estos himnos también entran dentro del género poético, que diríamos nosotros que el otro género son las poesías. Y numerosos escritos proféticos sapiensales, que son escritos de sabiduría, tienen forma poética. En la Biblia existe el género literario poético, cuyo exponente principal es el salterio o los salmos, como le llamamos, ¿no? Son himnos, son cánticos que se utilizaban en el culto, en los cultos judíos. Hay algunos cantos que ah, tienen un uso del culto, cantos cuando el pueblo de Israel venía peregrinando, cuando nos muestra algunos cantos que cuando el pueblo venía descendiendo, venía subiendo, aunque en las escrituras, cada vez que leemos las escrituras, dice que que venía y que subió a Jerusalén, subió a Jerusalén. Siempre cuando se va para Jerusalén se está subiendo. Entonces dice, cuando ellos venían, los peregrinos de los diferentes lugares venían cantando esta clase de himnos, según la fiesta a la que que ellos iban. Así que también encontramos, y si ustedes le ponen atención, hay algunos cantos que en el encabezado, hay encabezado donde explica en qué momento es que se tocaba o se cantaba ese himno o en qué fiestas. Así que encontramos la mayoría de estos eran utilizados en el servicio o el culto judío. Podemos encontrar poesías sueltas en otros libros, como por ejemplo Samuel, Primera de Samuel, el capítulo 2 verso 1 al verso 10 es el canto de Ana, la madre de Samuel, donde también, si ustedes leen en lo que se llama la Magnífica, o sea, el canto de María, en capítulo 1 verso 46 al verso 55, al comparar los dos textos, van a encontrar que tienen un gran paralelo. De alguna manera, cuando hacemos un estudio crítico, nos da la impresión de que María o el escritor del libro de Lucas, ya sea que fue María o que Dios puso palabra o a través de el escritor puso palabras en María, nos vamos a dar cuenta que está inspirado en el cántico, lleva a mucha influencia, diríamos, el canto de María o la Magnífica, como algunos le llaman, el canto de María con el cántico de Ana están paralelamente similares. Así que encontramos eso. Los otros géneros literarios que encontramos es el credo. El credo es otro género literario que podemos encontrar. En las escrituras lo vamos a encontrar, no tal vez no tan compuesto como quisiéramos verlo, como cuando sabemos del credo de los apóstoles, del credo de Nicena y cosas por el estilo, ¿no? O los credos que también otras instituciones
no religiosas o no cristianas tienen. Credo es una declaración de convicción de algo, ¿no? Podríamos decir sobre las declaraciones de las Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Niño, en aspectos seculares. Pero en las Escrituras también nos encontramos, como cuando habla en Efesios, en el Nuevo Testamento, Efesios 4:3, cuando el apóstol Pablo está hablándole a los Efesios y él deja saber sobre las creencias. Esta es una especie de credo cuando él dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es una declaración de fe. Este es un credo que encontramos en la Escritura. O como el pueblo de Israel decía en el desierto, Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ese es un credo, una creencia, una declaración de fe. La diferencia con los otros géneros que hemos visto es que esos otros géneros podríamos encontrarlos también en la literatura profana. O sea, estos credos los podemos encontrar en la literatura profana. Profana significa no religiosos, no sagrados. Y en la Biblia como literatura sagrada también. Así que los podemos encontrar en ambas situaciones. Preguntas, hermanos, o comentarios. No, no hay preguntas. Bueno, vamos a dar un receso de unos 5, 10 minutos. Ah, mi hermana tiene una aquí, mi hermana. eh, Puede abrir su micrófono, hermana. Dígame. Buenas tardes, mi hermano. Hermano, Bendiciones. bendiciones, mi hermano. Gusto de Eh, verlo. igualmente. Es con respecto al género parábola, ¿verdad? Ajá. Usted mencionó allí que se nombran, en las parábolas se nombran animales, cosas, ¿verdad? Sí. Pero yo tengo cierta inquietud. Claro, yo estoy analizando eso profundamente porque muchos dicen, ¿verdad? Que en las parábolas no, no hay, ¿verdad? ¿Cómo identificar una parábola? Una de las diferencias es que cuando no es parábola, es cuando hay nombres personales, ¿no? O sea que eso es entonces literario, o sea que no es una parábola, sino que es una escritura este, literal, pues y así lo toma. Entonces, con respecto a, me refiero ¿cómo se llama? Rico y Lázaro. Eh, que bueno, yo estoy estudiando eso porque en verdad yo creo que eso es una parábola. Allí se menciona Lázaro, pero entonces estoy buscando el significado de qué significa Lázaro, que no Y, sé si y el le rico, demuestro ¿no? mi inquietud, ¿no? Ya, es interesante porque también recuerden que ah, no necesariamente, ¿no? Cuando vemos el escrito bíblico, el escritor va a seguir, va a estar pendiente de seguir el patrón si es una parábola, no estamos viendo que está interesado en que la gente no vaya a confundir que lo que está escribiendo o lo que está compartiendo eh, sigue los lineamientos del patrón de una parábola. No Claro, necesariamente, ¿no? Para mí, en mi convicción, esa es una parábola. exacto. Sí. Que lo Ajá, único, el único ingrediente, el único elemento que lo hace repensar a los críticos literarios o los críticos bíblicos es la palabra Lázaro.
Ujú, es correcto. Es lo único, pero al ver todo el resto, vamos a encontrar que sigue los Ajá, lineamientos de una parábola. es Así correcto. que no necesariamente. Entonces, nuestra tarea es como decir cuál fue la intención del escritor al darle a esta parábola, al ponerle a el personaje de esta parábola nombre. Es correcto. Gracias, hermano. Es como interesante. Ayer estuve enseñando sobre la sanidad am, del cojo, del paralítico en el en el estanque de Bethesda. Y en ese momento Jesucristo lo encuentra al final, cuando está la controversia de guardar del día sábado, Jesucristo se lo encuentra y dice, vete y no peques más. Entonces la mayoría es una posición bien crítica, y muchos de los comentaristas y estudiosos no se ponen de acuerdo en qué es lo que Jesucristo quiso decir, porque está dando a entender que el hombre estaba enfermo por algún pecado que había cometido. Pero cuando vemos más adelante la historia de la sanidad del ciego, le dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Y dice, no, ninguno. Entonces la está debatiendo aquí la creencia de que podría que esté justificando en la doctrina de los judíos de que las enfermedades eran consecuencia de un pecado, pero no necesariamente. Entonces ahí tenemos esos debates igual parecidos. La pregunta nuestra, y qué bueno, ¿no? Es detenernos y hacer nuestro trabajo de investigación y ver cuál fue la intención del escritor bíblico, la intención de Dios a través del escritor bíblico de ponerlo de esa manera. Gracias por su comentario, hermano. Bueno, continuamos con nuestro estudio y en esta segunda parte quiero compartir, dejarles saber que los principales géneros literarios en la Biblia se pueden agrupar bajo los siguientes tipos. Por ejemplo, tenemos historiografía, es todo aquel relato que está contado, narrado en forma de historia. También es importante señalar que como esta historia no necesariamente tiene por qué haber ocurrido en realidad, es decir, en el nivel histórico, que si no simplemente nos fijamos en la forma, dejando el nivel de los hechos históricos como uno de los posibles niveles del texto, y sin duda no como el más importante. A este género corresponderían la saga, el relato etiológico, la leyenda, el cuento, la fábula, el mito. O sea, no necesariamente, pero nos va contando como una especie de historia. Y puede que sí ocurrió, puede que no ocurrió. Quizás los eventos históricos que en verdad podemos decir son reales, ocurrentes, cuando nos da fechas y los podemos comprobar con la historia universal. Y hay eventos como algunos casos de las guerras de los judíos con los asirios o los babilonios, los caldeos, donde se menciona y sí hay evidencias arqueológicas de que esos eventos ocurrieron en esos tiempos que señala la escritura. Podemos considerar históricos los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y también otro grupo de libros como Crónicas, Esdras y Nehemías. Pero que tenemos que entender que cuando se habla del género histórico de estas obras literarias de la Biblia, no se debe entender esta expresión en el sentido que se le da actualmente, el sentido nuestro, ¿no? Como dije anteriormente, puede, como el caso de una parábola, ¿no? El caso de una parábola es que en el Nuevo Testamento lo encontramos y que dice, hubo un padre de familia que tenía dos hijos. Y el hijo menor le dijo, padre, dice, dame los bienes que me pertenecen. Y nos lo va contando como una historia, pero es una parábola.
Lo que pretenden estos textos no es simplemente relatar las cosas que sucedieron en otra época. Más bien es una enseñanza que se nos está dando a través de ello. Las historias o exposiciones históricas más importantes de la Biblia tienen otra finalidad. Son escritos aleccionadores y programáticos que muestran más bien lo que hay que hacer ahora. El pasado se narra para que pueda pensarse en los errores que hay que evitar y en las medidas que se deben de adoptar. Por eso decía al principio, hacía la pregunta, ¿qué es palabra de Dios? Eh, Se nos está narrando la historia de Abraham y de repente que es el padre de la fe, pero llega un momento en que comienza a dudar del obrar de Dios y tiene una relación íntima con una esclava y tiene un hijo, el cual se llama Ismael, y comienza a pensar de que ese es el heredero que Dios le ha mandado. Entonces él comienza humanamente a justificar su acción y a buscar la confirmación de Dios. Entonces nos narra la historia de su vivencia para decir, eso no es lo que se debe de hacer. Hay que esperar en Dios y en el tiempo de Dios y que Dios muchas veces nos va a llevar hasta el límite donde nos hace decir, digamos, a pensar de que probablemente Dios no va a obrar, pero está bien por nosotros, porque que sea hecha la voluntad de Dios. Porque mientras nosotros vamos viendo, es fácil, ¿no? Mientras nosotros vamos viendo que hay indicios y señales de que Dios va a respondernos conforme a lo que nosotros nos gusta o nos va a dar placer, pues seguimos creyendo en Dios. Pero ¿qué cuando vemos que al mismo tiempo hay una promesa, pero se nos van acabando las fuerzas, se nos van acabando los recursos y ya no hay posibilidades de ver ese obrar de Dios? Entonces, ¿qué hacemos? Y eso es lo que nos muestra esta historia. Lo que Dios espera es que, bueno, que Dios es nuestro todo, Dios es nuestra satisfacción, Dios es nuestra herencia, Dios es nuestra descendencia, ¿no? Dios va a hacer milagros, como Jesucristo dijo, puede sacar hijos, ¿no? De las piedras, ¿no? Entonces, es esperar en Dios. Entonces, lo que la historia nos muestra, el propósito es lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer. Es la enseñanza a través de la vivencia. Tenemos también a lo que es una historia, lo que sería una historia profética. También a través de esta gran obra histórica del Antiguo Testamento nos ha llegado muchas noticias del pasado, pero el propósito del autor no era tanto narrar lo ocurrido, sino más bien ofrecer un programa de gobierno y de reforma. La intención no es justificar a los incrédulos y darles pruebas y decirles, esto ocurrió y la Biblia es verídica. No tiene esa intención. Es de darnos el mensaje del programa de Dios en el tiempo de Dios para con la humanidad, en el programa salvífico, porque la Biblia tiene de principio al fin, está en ese interés, salvar a hombres y mujeres que se han perdido y se han extraviado por el pecado. También la Biblia contiene y es una historia sagrada en el sentido más profundo de la palabra historia de la salvación, la historia de la fidelidad de Dios más allá de las infidelidades de los hombres. Dios es fiel, nos va dando desde el principio, Dios dio un mensaje profético, Dios dio un mensaje de esperanza a Adán y Eva cuando pecaron, lo sacó del huerto del Edén, pero también les dijo que había una esperanza de salvación. Y entonces a través de toda la escritura, de todos los textos, todos los escritos, vamos encontrando el plan de Dios hasta la consumación de la salvación total y final, cuando Dios logre su objetivo. Así que también ah, es
parte de historia profética, historia sagrada, también es ley. En este género caben todos aquellos textos de corte legal, legislativos, cuya misión es regular el comportamiento humano. No matarás, no hurtarás, honrarás a padre y a madre, como el caso de los 10 mandamientos, que la primera parte tiene que ver con nuestra manera de cómo nosotros nos relacionamos con Dios y lo que Dios espera, cómo vamos a adorar a Dios, a honrar y a respetar a Dios. Y la segunda parte tiene que ver con la manera en que nos vamos a comportar y relacionar los unos para con los otros. Uno comienza con el cuarto mandamiento, el tiempo del reposo, donde es un tiempo para nosotros. ¿Okay? Cuando dice guardar el día de reposo, en realidad lo que está detrás de ello es que los hombres y mujeres se pongan atención a ellos, se den su tiempo tiempo de descanso, se den tiempo para salir de las rutinas del trabajo. En esa época, y de hecho el pueblo de Israel es el único pueblo en el Antiguo Testamento que tiene un cuidado por la gente, por la humanidad, por la persona. Todos los demás pueblos trabajaban de lunes a domingo, de 7 días a la semana, desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. 7 días a la semana. Pues el pueblo de Israel, gobernado por Dios, es el único donde hay un día, el séptimo día, donde el hombre y la mujer no debe de hacer nada. Es día para cuidarse a sí mismo. Después tenemos el resto que tiene que ver sobre el cuidado comunitario. No matarás, el respetar la vida de los demás, el respetar las propiedades de los demás, el respetar el matrimonio, no adulterarás, el respetar también las familias de los demás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, respetar las propiedades de los demás, no codiciarás las propiedades de tu prójimo. Entonces tiene que ver. Por eso Jesucristo lo resumió, le dijo, ¿cuáles son los mandamientos? Bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo, similar. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como te amas a ti mismo. Así que en la ley usted encuentra los 10 mandamientos, encuentra resumido eso, que Jesucristo lo resumió así. Las leyes suelen estar formuladas de dos maneras: apodíctica, es decir, la ley como mandato, bien sea de forma positiva, de santificarás las fiestas, o negativa, no matarás. Causísticas, o sea, en forma de caso de estudio. Si en tu ciudad, si algún vecino o alguno de los miembros de la comunidad matare por accidente o bla, 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 es un caso. Si al caso llegara a suceder, estas van a ser las consecuencias. Es de una forma causística. También cuando el profeta hable en el nombre del Señor. Lo siguiente es también estilo literario, es profecía. No basta ahora saber que es uno de los géneros literarios más característicos de la Biblia. En él se recoge gran parte de los oráculos proclamados por los profetas a viva voz. Los profetas que conocemos, a las que se los atribuyen estos libros, son Isaías, Jeremías, Amós, etcétera, y otros más. Ahora, volvamos con esto, como dije anteriormente, ¿no? Y quizás para algunos sea una sorpresa porque las tradiciones nos han dicho, Jeremías escribió el libro de Jeremías, Isaías escribió el libro de Isaías. El que descubramos que no necesariamente ellos no fueron los escritores, no le quita nada a la palabra de Dios como palabra divina y como palabra sagrada. No necesariamente, ¿no? Simplemente es una agrupación de escritos que están clasificadas bajo el nombre de Jeremías. Y el libro de escritos que están clasificadas como libro de Isaías. Y como dije la vez anterior, la semana pasada, el libro de Isaías son 66 capítulos, pero
abarcan un tiempo de más de 200 años. Y para ese tiempo ya un personaje, un hombre o una mujer, no vivía más de 80, 100 años. No es como los libros de Génesis, que vivían hasta 970 y algo de años. Para esta época, como dice el salmista, la mayoría son 80 años. Y entonces, Isaías, y el estilo literario y el contexto cultural de los tres divisiones nos deja saber muy claramente que son tres personajes o varios personajes diferentes en épocas diferentes. Eh, También está el estilo lírico, de materiales o los materiales litúrgicos, que podríamos decir que son el salterio, como los salmos, el cual era manual litúrgico. Como ahora, algunos de nosotros utilizamos lo que se llama el leccionario. El leccionario es un estilo de manual instructivo que se prepara cada año y que básicamente son 3 años litúrgicos y que se vuelven a repetir cada año, y va relacionado, son 52 en el programa litúrgico, son 52, 52 domingos con cada domingo con una lectura bíblica, y según la tradición que lo utilice. Y cuando digo la tradición cristiana que sea, si es metodista, si es presbiteriana, si es adventista, si es pentecostal, bautista, depende, ellos tienen sus cantos incluidos. Les sugieren para seguir el programa qué cantos van con qué lecturas bíblicas, y lectura, y la lectura bíblica es una lectura del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento, una lectura de las epístolas, ¿no? Siguen esos patrones. Entonces, el libro de los Salmos básicamente era igual. Entonces, a algunos críticos, algunos estudiosos lo clasifican y ya ponen cantos de lamento, en qué tiempos o en qué fiestas se utilizaban cierta clase de cantos o de himno, de salmos. Eso era lo que son los materiales litúrgicos. Ahí encontramos también letanías, así que algunos de nosotros creemos que las letanías son asunto de la Iglesia Católica. No, te encontramos en las escrituras algunas letanías, donde el salmista dice una cosa y la respuesta va esta vez, habla que Dios sea exaltado, para grande es su misericordia, grande es su misericordia, y vuelve y nos lo deja saber de esa manera. No, no busqué un himno un canto para darles un ejemplo de ello. Pero sí lo encontramos en el libro de los Salmos. Se los debo y la siguiente semana yo se los comparto. También son instrucciones para los músicos y también directrices para la danza y para los liturgistas o las liturgistas, para quienes van a dirigir. En la Biblia, la Nueva Versión Internacional, tiene la tendencia de darnos algunos que están escritos como acrónomo, donde cada verso tiene que ver con una letra o comienza con una letra del alfabeto hebreo, como lo es también el, ¿cuál es? Proverbios 31, donde habla acerca de la mujer virtuosa. Cada verso son 22 versos, y cada verso comienza con la palabra la palabra del alfabeto. Así que va siguiendo ese lineamiento. Algunos autores incluyen los relatos considerados didácticos o doctrinales.
Esto es lo que se destaca en el libro de libros que nosotros no utilizamos, la Iglesia Católica los tiene, igual que también la Septuaginta de los judíos, que son Tobías, Judith y Esther, libros que pueden considerarse una especie de novelas históricas, pero la finalidad era levantar el ánimo de Israel en los momentos de desaliento y cuando el pueblo estaba más expuesto a dejarse arrastrar por el paganismo que les rodeaba o el paganismo que estaba en su entorno. Y también, como dije anteriormente, la semana pasada también compartí con ustedes que les decía que como es el caso de Esther, se utilizaba en la fiesta del Purim. El libro de Ruth se utilizaba en la fiesta de la cosecha. El libro de Eclesiastés en la fiesta de las enramadas o de los, y de los tabernáculos. Así que el cantar de los cantares se leía en la fiesta de la Pascua. Cada uno de esos libros también era utilizado como un elemento litúrgico y en ciertas fiestas determinadas. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos también relatos doctrinales que son célebres, como ya hablamos anteriormente, las parábolas que junto con también en el Antiguo Testamento se ven diseminadas en varios libros. También la literatura apocalíptica es que surge de una situación de opresión y persecución. Como es el caso del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vemos todo el simbolismo y todo el lenguaje que se utiliza y es como un lenguaje codificado. Recordemos que en ese tiempo que está Juan compartiendo las escrituras, él mismo lo dice, está en el exilio en la isla de Patmos, entonces hay una persecución en contra del cristianismo y también tiene que ver con la manera en que se está expresando. En realidad se llega a solapar con la profecía, pero no pueden equipararse. Este género se caracteriza por sus revelaciones, sobre todo acerca del porvenir, y en él abundan las visiones simbólicas, las alegorías enigmáticas, las imágenes sorprendentes y las especulaciones numéricas. Cuando lo vemos, leemos tanto Ezequiel, Zacarías, también encontramos en el libro de Daniel, nos parece como que estuviéramos viendo esas películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Especialmente en Ezequiel, cuando vemos que dice que seres con unas ruedas de fuego, que ahora con todas esas efectos especiales nos parecería en este momento, ¿no? Cuando estamos leyendo esos libros por toda la simbología que utiliza, ah, todas las visiones simbólicas, las imágenes, las especulaciones numéricas, como en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y el número de la bestia, 6, número de hombre, 666, ¿no? Es de destacar también su fabulosa puesta en escena, como es Daniel capítulo 7 también, donde dice que dice en sueño que aparecían cuatro bestias. La primera ya comienza algo como que estuviéramos hablando de un Frankenstein, ¿no? Que está armando que un animal, un león con alas y un leopardo que caminaba con dos cuernos y que caminaba, que no pisaba el piso, sino que iba rápido. Y que lo último, una bestia horrible que ni él mismo puede describir por lo horrible que es, ¿no? Así que también su aparición se explica por las duras condiciones de vida del judaísmo que despertaron un gran anhelo en tiempos mejores de liberación nacional. El otro que encontramos son las cartas y como dije anteriormente, no solamente las encontramos en el Nuevo Testamento, también las encontramos en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 11, verso 14 al verso 15. Encontramos también en Primera de Reyes, 21, 8 al 10,
en Jeremías 29. Jeremías 29 es una carta que escribe Jeremías. Déjenme ver. En Samuel 11, 14, 15, dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría, y escribió en la carta diciendo, recuerden, este es el tiempo en que, pues, David quiere esconder su pecado, ¿no? No le salió, no le funcionó el echarle la culpa o el que engañar a Urías diciéndole, no, es tu hijo, no es mío, ¿no? Entonces, ni tiene vergüenza tampoco, ni reconoce que abusó sexualmente, o sea, fue una violación lo que hizo con Betsabé, porque él abusó de su autoridad y la mandó a traer, y ella, pues, era el rey, no podía resistirse, así que él abusó de su autoridad. Eso era una violación, la abusó, y después quiso engañar al esposo y por último lo mandó a matar. Pero lo que él hizo, escribió una carta para el general del ejército. Otros géneros que encontramos en la Biblia también son el proverbial, los proverbios, que son poemas didácticos, también de sabiduría, el de los diálogos sapiensales, como de Job, súplicas individuales o colectivas, como son los salmos, himnos, que son los salmos. Preguntas hasta aquí, hermanos y hermanas. Bueno, también en los escritos o los libros bíblicos también se mezclan varios estilos o géneros literarios. Visiones, en la Biblia hebrea está llena de visiones, como es el caso del libro de Daniel. Es la escenificación de una historia que se desarrollaba principalmente en el mundo de Dios y desde su perspectiva más amplia, el sufrimiento y la injusticia, asegurando así a los lectores que se trataba de un periodo pasajero. Puesto que este estilo empleaba gran número de símbolos, también se requería una habilidad especial para interpretarlos. Y aún para nosotros mismos en el tiempo, si para ellos era difícil, que conocían y tenían entendimiento de esas figuras que se están mencionando, para nosotros todavía es más difícil, porque tenemos que transportarnos a aquel tiempo, tenemos que vaciarnos del conocimiento que tenemos ahorita. Para entender las escrituras tenemos que vaciarnos del conocimiento que tenemos del día de hoy e irnos y transportarnos al tiempo en que el escritor bíblico está compartiendo el mensaje de Dios y situarnos en esa época, utilizar el lenguaje de esa época y la manera en que utilizaban ese lenguaje y la manera que interpretaban esos símbolos que estaban compartiendo. Ya una vez de ahí, entonces nos transportamos ahora y nos vemos a revestir del conocimiento de hoy para aquello que ya descubrimos, traerlo y transportarlos a este día que estamos viviendo para aplicación y cómo aplicarlo y vivirlo en el tiempo de hoy. Es muy importante. Así que, y por último, tenemos filosofía y ética. Algunos libros del Antiguo Testamento contienen pautas para la vida. Una buena parte, como la que encontramos en Proverbios, es sabiduría popular, como lo existe en todas las culturas del mundo. Como dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eh, eh, o sea, el tener a Dios, pues nos hace sabios, el tenerlo en primer lugar en nuestra vida. Algunos libros, sin embargo, abordan las cuestiones más profundas de la vida, la existencia de Dios o el problema del sufrimiento injusto. Ofrecen pautas para vivir una vida feliz. Se trata de los libros de Job y Eclesiastés. El libro de Isaías, capítulo 58, también es un mensaje de ética. Eh, Especialmente porque el pueblo está aquí, ¿no? Están en el templo, están adorando a Dios, pero es una parte del templo.
son los aristócratas, la clase privilegiada. Son los que están en el templo adorando a Dios, pero Dios no les escucha. Y podemos como imaginarnos, ¿no? La escena que Isaías nos está presentando es que están estos aristócratas y se han despojado de sus vestiduras de gala, de lino, y se han puesto de cilicio y se han tirado ceniza en las cabezas y están humillados en el templo y han traído los mejores becerros, ¿no? Los mejores corderos para sacrificarlos y los han sacrificado, pero sienten un vacío en su corazón a pesar de que están humillados ahí y entonces le reclaman a Dios, dice, ¿por qué no nos responde? Por qué no te haces presente? Entonces Dios le reclama y dice, ¿es acaso ese el ayuno que yo escogí? Que por el día, dice, ustedes se vistan de cilicia, y presenten los mejores sacrificios. Dice, ¿acaso no es el ayuno que yo escogí? Es que desaten las ataduras de sus siervos, que les paguen el jornal. Entonces es ética moral sobre cómo vivir nuestra vida cristiana en relación con las personas. El estilo de vida que debe de ser diferente y debe ser más justo entre nosotros en relación a la vivencia o lo que nosotros encontramos en otras sociedades y culturas. Amén. A ver, quiero escuchar de ustedes. Ayúdenme para responder esta pregunta. ¿Cómo los diferentes géneros de la Biblia deberían impactar o impactan la forma en que interpretamos la Biblia? Dile que otra pregunta. Impactar. Bueno, no. No, pero puedes hablar. ¿Quién va a Buenas compartir? tardes. A ver, buenas tardes, dígame. ¿Con quién Virginia tengo el Malavé del gusto? Centro Qué bueno. Virginia Malavé del Centro Manantial. Dígame, hermana, Le tengo es una pregunta. dígame. O sea, no con la que puso en. Le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Quiere decir entonces que en un libro o en un capítulo de la Biblia, del Antiguo Testamento o Nuevo, podemos encontrar varios tipos de géneros literarios? Correcto, sí. Un Como, mismo, o sea, como mencioné ahorita, perdón, mencioné Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel es un libro histórico, pero acabo de mencionar el capítulo 11, que también está incluida una carta. ok, perfecto, gracias. Sí, puedo encontrar varios. A ver, dígame, hermano Luis Hernán Pineda, dígame, abra su micrófono. Sí, buenos días, que el Señor les bendiga. Igualmente, hermano. Estoy, impresionado con la enseñanza, realmente nada que ver con los conceptos de que yo he tenido en toda mi vida. Creo que acerca de la pregunta que usted hace, bueno, como digo, ¿verdad? Un ignorante muy, muy típico de la palabra. Me imagino de que el no usar o el no saber estos géneros literarios nos abre puertas para que hagamos malas cosas, enseñemos mal la palabra de Dios. Muchas veces sin saber de qué género nos está hablando las Sagradas Escrituras, nosotros lo damos sin hacer sin tener estos cuidados. Y es aquí donde aparecen las malas enseñanzas, las enseñanzas que distorsionan
no, las doctrinas. Creo que esto hace tanto daño porque hemos visto más en estos lugares donde yo soy, que estoy en la zona rural de Honduras, entre El Salvador. Aquí se dan un montón de sectas, un montón de grupos religiosos que en sí lo que hacen quizás o lo que logran es perturbar la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Me siento quizás hasta avergonzado yo mismo, porque de repente también yo he sido víctima de la ignorancia. He sido también cómplice de malas enseñanzas, porque no sabemos, ¿verdad?, identificar los géneros, y ahí hay cosas que la estamos enseñando incorrectamente. Muy bonita enseñanza, creo de que, bueno, si así vamos, ¿verdad?, dentro de un año vamos a tener un buen cofre lleno de verdaderos conocimientos. Y aparte de eso, aquí hay muy mal tiempo. Me ha costado muchísimo para poderme conectar. Tuve que pasarme de los pueblos hondureños al salvadoreño porque ya los quitaron la luz a las 8 de la mañana. Y para poder conectarme, bueno, en una moto aguantando agua me revolcó, pero aquí estoy. Por lo menos escuché lo más importante de la enseñanza, y muchísimas gracias. Que el Señor bendiga el proyecto, Dios, que el Señor bendiga la vida de usted como maestro, pastor, y a cada uno de los que somos parte de este proyecto. Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga. Recuerden que nadie nace aprendido, y lo que estamos haciendo es que estamos creciendo. Quizás algunos vienen de un conocimiento más pobre, pero estamos creciendo. Y sí, cometimos errores, vamos a cometer errores, al igual que en la vida. Nosotros tenemos jovencitos que se creen que ya la saben toda y cometen errores, ¿no? Pero cuando llegan a la madurez comienzan a enmendarlos. Así que eh, sigamos adelante. Hermanos, Chris Marelli, dígame, y Ángel, ¿quién de los dos va a hablar? Abra el micrófono, hermano. Listo. Bueno, mi hermano, aquí emocionado nuevamente por su estudio, por su enseñanza. Gloria a Dios por eso. En verdad, hermano, o sea, con respecto a la pregunta, cuando nosotros logramos diferenciar los géneros en la literatura, hay ¿cómo se llama? Ese conocer la verdad. Y la verdad, por supuesto, nos hace libres. Eso es lo que estamos sintiendo nosotros en este momento. O sea, mi hermano que lo acaba de expresar y mi persona, gracias a Dios por eso. Son herramientas muy provechosas, nos nutren. Y bueno, hermano, aquí estamos emocionados poco a poco, Amén. en la excelencia, pues. Bueno, hermano, yo también quiero opinar. Dígame. Sí, con referente a la pregunta. Es muy importante, hermano, que en verdad en la clase excelente, que tomemos en cuenta esto, lo de los géneros literarios, de la escritura, de conocerlo, que en verdad eh, tomarlo en cuenta como tal, no, quizás no lo hacíamos como debería ser. Y es muy necesario este estudio, porque así como le vamos a dar una buena interpretación a la palabra, a la Biblia, a una enseñanza efectiva, si no sabemos interpretar el momento, si es un momento histórico, un momento profético, un momento, qué tipo de narración es la que está, de la que está hablando la escritura y en qué tiempo. Correcto. Entonces, como por ejemplo, cuando estábamos hablando lo de la parábola de Rico y Lázaro, si nosotros ignoramos y decimos que no, como he escuchado, eso no es una parábola, entonces estamos mal interpretando la palabra, ¿me entiendes? Y he escuchado muchos predicadores que dicen que no es una parábola cuando le hemos preguntado, y ahí le damos una mala interpretación. Entonces es necesario, por eso, conocer
y conocer en cada etapa de la palabra, de cada texto, cada momento, interpretar hasta en culturas para darle una verdadera interpretación, bueno, que el Señor sea quien obre por medio de lo que estamos enseñando. Amén. Amén. Gracias, Gracias, hermano. gracias, Bendiciones. hermano. Muy buena la clase, muy bonita. Gracias, gracias. Y de hecho, también hay algunos que defienden ciertas posiciones, las defienden por la razón de que justifica algunas doctrinas que ellos tienen. Eso mismo. Entonces, por eso yo utilizo siempre esta palabra y se la dije hace un poco. Cuando leemos las escrituras, vaciémonos de todo lo que sabemos y abordemos la escritura sin nada de trasfondo y situarnos ahí. Gracias, gracias. Hermanos del Centro Cristiano, Amén. Dios les bendiga. igualmente, hermana. Mi nombre es Raquel Cedeño, ¿no? Y me llama mucho la atención esta pregunta porque es importante e indispensable también saber los géneros literarios en la Biblia, porque nos ayuda a interpretar con exactitud los tiempos que están pasando en cada narración y saber qué es lo que vamos a tomar como una doctrina practicable o cómo lo debemos tomar a futuro también, qué es lo que podemos aplicar actualmente y cómo lo vamos a tomar a futuro, porque en la parte del género de visiones y apocalíptico, ¿no? No lo podemos tomar como una doctrina actual, sino que sabemos que son ocasiones que van a pasar en el futuro y que nos pueden dar esperanza tanto para aprender muchas cosas como la venida del Señor, cómo debemos conducirnos en nuestra vida cristiana y todo eso. Entonces me llamó mucho la atención esos géneros, todos esos géneros, porque de verdad que nos enseñan y nos adoctrinan. Y eso es necesario, eso es necesario. Por acá también nuestro hermano Nelson va a dar una interpretación de la pregunta. Ok, adelante, hermano Nelson. Buenas, le habla por acá el hermano Nelson Malavé. Quería agregar también a lo que dijo nuestra hermana, es que impacta en la Biblia, porque en la Biblia en sí no es un libro de historia común a todos los libros que uno está acostumbrado a leer. En verdad, es un libro espiritual, es un libro que nos lleva a un crecimiento y es necesario que tener el conocimiento de estos géneros para poder llegar a esa interpretación, porque la palabra de Dios que nos enseña a nosotros, nos enseña, nos corrige, nos exhorta y nos lleva a un vivir, a un saber vivir, pero para llegar a ese punto tenemos que saber todos esos géneros de todas esas narraciones, todos esos relatos, ubicarnos en tiempo, en espacio, ubicarnos también en lugar. Y todo eso genera, como se dice, un escenario para tener una revelación como quiere el Señor para todos nosotros. Ese es todo. Amén, gracias, hermano. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, el pastor Michael. Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Dios lo bendiga, hermano. Michael Martínez, para responder a la pregunta del profesor, ¿cómo debe impactar en nuestra interpretación la forma de conocer los géneros literarios? Es que muchas veces nosotros damos interpretaciones tanto literales a un género que quizás no es literal. Y tenemos en cuenta que una mala interpretación va a traer una mala aplicación. Creo que ese era el punto que tocaba nuestro hermano de Honduras, que muchas veces hemos sido víctimas de la ignorancia en nuestras interpretaciones por no tomar en cuenta qué tipo de género estamos leyendo y qué tipo de géneros vamos a interpretar y de la forma correcta que debemos aplicar. Bendiciones. Bendiciones, gracias, hermano. ¿Alguien más del Centro Cristiano, hermano Saúl?
¿Puede desconectar su micrófono? ¿Abrir su micrófono? Ya. Oye, Sí, hermano, dime. bueno, esto nos ayuda mucho los gestos literarios porque incluso nos ayuda o sea, a debatir lo que son las falsas doctrinas. Amén. Porque a veces nos encontramos maestros también con falsas doctrinas, otras sectas, que de repente nos quieren predicar. Entonces nosotros pues, debemos saber cómo conocer estos géneros literarios para saber de que siempre debemos elogiar a Jesucristo. Amén. Entonces, a veces las falsas doctrinas nos hablan en lo contrario, por lo menos el reino milenial y ese tipo de cosas. Por lo menos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos siempre nos predican sobre el reino milenial. Y entonces nosotros debemos de estar preparados para saber responder a ese tipo de cosas. Amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más en el centro cristiano? Bueno, para ir concluyendo, ir cerrando la lección, la clase, tenemos algo bien curioso, ¿no? Es el libro de Eclesiastés. Creo que todos lo conocemos. La mayoría lo hemos utilizado, hemos predicado, hemos enseñado sobre él. Y algunos de nosotros hemos utilizado algunos pasajes erróneamente. Por ejemplo, hay un grupo de una fe cristiana que utilizan y que hablan acerca del dormir de los muertos. Cuando uno muere, duerme. ¿De dónde sale esa enseñanza? ¿Dónde sale esa doctrina? Del libro de Eclesiastés. Otros dicen es que todo nos es permitido, todo tiene su tiempo y todo lo podemos hacer. Tiempo para amar, tiempo para morir, tiempo para danzar, tiempo para beber, tiempo para esto otro, ¿no? También tenemos esto. Después dice y comienza a hablar otras cosas más de su experiencia. Es un libro que nos podría decir es una saga, una biografía, un libro histórico, porque el escritor que se le atribuye a Salomón está contando su experiencia en la vida, de cómo probó en diferentes formas, probó en el sexo, probó en las riquezas, probó encontrar la felicidad en todo ello. Ahora la pregunta es, ¿dónde es que está la clave para entender el libro de Eclesiastés? Entonces, los primeros 11 capítulos de Eclesiastés son los desvaríos de una persona separada de Dios. Y una persona que está dando su testimonio de cómo quiso llenar su alma, cómo quiso encontrar la satisfacción de la vida en todos los placeres del mundo y las cosas del mundo. Entonces, no nos está diciendo, oye, esto es permitido, esto lo puedes hacer. No nos está diciendo el asunto de todo tiene su tiempo, sino que hasta que llegamos al capítulo 11, en el verso 9, es donde da un giro completo. Y entonces nos deja saber de que todo lo que ha estado haciendo es de su desvarío separado de Dios. Entonces le da y le dice, mira, y parece ser que está hablando como quien dice, su audiencia son jóvenes o un joven al que tiene por delante que no quiere hacer caso y él ya está viejo. Ya está viejo, entonces mira, le dice, alégrate joven, dice, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Dice, si quieres hacerlo, si quieres entregarte a la perdición, hazlo, lo puedes hacer. No te detengas en nada si lo quieres hacer. Pero te hago una advertencia. Recuerda esto, dice, que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Él le da su experiencia y dice, mira, la vida me ha tratado mal y he llegado hasta esta situación, porque yo hice todo lo que mi corazón decía.
pero tengo insatisfacción. Pero ahora mi consejo para ti es, mira, nadie te detiene. No tienes un guardia, no tienes un papá, no tienes nadie que te detenga a hacer lo que tú quieras hacer. Lo único que te digo es que recuerda que sobre esas cosas te va a juzgar Dios. Por lo tanto, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eso es palabra de sabiduría. Entonces, para entender Eclesiastés, de todo lo que los primeros 11 capítulos nos ha dicho, llegamos al capítulo 11, verso 9. Y ya entonces comienza de nuevo, retoma el capítulo 12, dice, acuerda de tu creador antes que vengan los días malos. Y ya comienza a decirle cuando ya las fuerzas se perdieron, cuando ya las piernas tiemblan, cuando ya los dientes se cayeron, cuando ya necesitamos lentes para ver. Y en ese tiempo no habían lentes, así que ve todo eso, ¿me explico? Entonces es muy importante ver, conocer los tipos de género y ver dónde está la clave de dónde es que da el cambio para interpretar la escritura. Amén. Así que concluyo con esto. El concepto palabra de Dios se entreteje de distintas formas dentro de las múltiples tradiciones que hallamos en la Biblia. Los pasajes bíblicos que llaman palabra de Dios a algún oráculo, dicho de sabiduría o relato, parten de la premisa de que en el pasaje mencionado ha acontecido algo que es conforme a la voluntad de Dios. Los oráculos proféticos, los dichos de sabiduría, las historias de milagro y otras historias contienen un elemento medular común, un primer encuentro con la presencia de Dios y su voluntad. O sea, lo que hace diferente la escritura es que cuando nosotros las leemos, hay un elemento sobrenatural que se llama presencia de Dios, de que Dios está impreso en ella. Son las escrituras que nos están hablando de Dios. Podemos leer otros escritos, pero por alguna razón, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, los escritos bíblicos, hay una revelación de Dios personal, hay un encuentro personal de Dios y nosotros. Y lo podemos percibir por esa presencia del Espíritu Santo que nos va confirmando que esta lectura no es una lectura común y corriente, es palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, me da mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos el próximo sábado, y el próximo sábado estaremos compartiendo la lección sobre personajes claves en la formación de las escrituras. Así que no se le olvide la tarea. La tarea quiero por favor que le eliminen ¿qué es palabra de Dios? Así que, ¿qué es palabra de Dios? No es qué es la palabra de Dios, sino qué es palabra de Dios. Y bueno, pueden utilizar los recursos que hemos compartido en este día. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz resto del día. Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la Escuela Bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la Escuela Vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio.